Dicho lo anterior, pues vamos a empezar con nuestra clase. Yo les había pedido, por favor, les había enviado una lectura de 14 páginas con 3 preguntitas orientadoras que espero todos hayan logrado hacer, logrado preparar, porque pues como les dije la clase pasada, en este corte la participación vale el 20% de la nota total del corte. ¿Cómo vamos a hacer el debate? Pues yo voy a empezar eh, con una pequeña introducción y les voy a ir dando la palabra con cada una de las 3 preguntas eh, que yo había propuesto. Las personas que vayan a hablar, abrir micrófono y hablar, por favor levantan la mano y muy ordenadamente yo les voy dando la palabra y les pido por favor que sean intervenciones cortas, concisas, para que todos podamos participar, pues porque somos bastantes. Los que no tengan micrófono y quieran participar, los leemos también por el chat para que entonces lo hagan. Levantan la mano y yo le doy la palabra y escriben en el chat y eh, vamos haciendo el tema así. Entonces vamos a arrancar. Este es un tema muy interesante porque mucho se ha hablado de la constitución de la ciudadanía o del carácter de la ciudadanía a nivel internacional. Desde hace mucho tiempo ya no se habla de ciudadanos de los estados nacionales o de ciudadanos de cada país, ya no se dice el ciudadano colombiano, el ciudadano alemán, el ciudadano francés, el ciudadano australiano, sino se habla de un ciudadano global, un ciudadano cosmopolita que deba responder a esos desafíos que la globalización ha traído a su vida. Pero y quizá el mejor ejemplo de esto es indiscutiblemente el caso de la Unión Europea, cómo la Unión Europea, al convertirse en una comunidad supranacional de derecho internacional, ha logrado generar un estado de ciudadanía internacional, pero aún en la misma Unión Europea, así como hay muchos ciudadanos españoles, italianos, irlandeses, que se consideran europeos más que nacionales de sus propios países, también hay un gran número de ciudadanos alemanes, franceses, y precisamente por esto se fueron los ingleses de la Unión Europea, que no se consideran europeos, sino que creen que el proyecto europeo ha sido un fracaso, una mentira, y que no les ha dado las condiciones que ellos necesitan o requieren para vivir. Entonces, por eso se habla que hay una crisis en la noción de ciudadanía a nivel nacional e internacional. Y con eso, digamos que quiero empezar, pero quiero empezar debatiendo, bueno, la lectura nos daba unos conceptos y unas nociones de ciudadanía, pero ¿qué es la ciudadanía? ¿Somos ciudadanos solamente cuando cumplimos los 18 años y podemos ejercer los derechos políticos y civiles o somos ciudadanos mucho antes? ¿Qué es necesario o qué se requiere para que a mí me considere alguien o el Estado me considere ciudadano? ¿Cómo sé yo que soy ciudadano? En pocas palabras, sí, ¿cómo hago yo para saber que, ay, no, pues yo soy un ciudadano y tengo estos y estos derechos? Entonces, en base a esa primera pregunta, el concepto de ciudadanía y todo lo que ella implica, quiero pues entonces iniciar el debate con Andrés Felipe. Lectura que nos planteaste para... Andrés, yo no te oigo. ¿Soy yo o soy yo o son todos? Que ¿Sí no me sé. escuchas? ¿Ahí un poco mejor? Ahí ya te escucho mejor. Sí, es que a mí me falla a veces el audio. Y volvió a fallar. Y ahí ya no te volví a escuchar. Ay, espera. ¿Un poco mejor? A ver, habla, a ver. Sí, pues que te estaba mencionando que respecto a la lectura que nos dejabas para realizar el debate, se van diferentes conceptos de ciudadanía, pero pues en definitiva el que como que condensa todas las definiciones es básicamente la facultad de la cual gozan los ciudadanos, o sea, ciudadanos entiéndase como cada persona particularmente determinada, es la facultad que tiene cada uno para contraer obligaciones y ejercer derechos. Entonces mencionaba la lectura que esas obligaciones están básicamente establecidas en beneficio del bien común, entonces se puede decir que es pagar impuestos y
los derechos que puede ejercer como ciudadano. En este caso, se le da primacía también a la propiedad privada, siempre y cuando pues se cumpla la función social que se tiene. Entonces, mencionaban la definición de un autor, dice Moreno, que la ciudadanía es la condición de pertenencia y participación en la política organización política. En este caso, pues yo hago referencia a los elementos que caracterizan el Estado. Primero, que está el poder político. Segundo, la población. Y tercero, espera, está el territorio. Entonces, en este caso, pues hablaría de lo que es la población como tal. Entonces, es como una parte fundante del Estado y pues que debe cumplir unos objetivos para que se pueda desarrollar idóneamente. Gracias, Andrés. Aquí nos dice Lorena que la ciudadanía implica unos derechos y unos deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo y sociedad. Pero pues ese es un debate que se ha dado durante mucho tiempo y es precisamente porque, como lo menciona la Constitución Política Colombiana, eh, la ciudadanía empieza cuando tú eres mayor de edad. Entonces, una pregunta que yo siempre me he hecho y que es parte del debate que he tenido esta semana con muchos estudiantes es, entonces, antes de los 18 años, yo no soy ciudadano, que soy antes de los 18 años. Un ente, una persona, que soy antes de cumplir los 18 años, si no soy ciudadano en pleno derecho. ¿Quién quiere continuar con el debate? Pues la idea es que abran el micrófono, no que respondan todos por el chat. Señores, señoritas, creo que las instrucciones, dale Angélica, no te preocupes, las instrucciones eran muy claras, ¿no? No sé quién quiera abrir su micrófono y participar, o me va a tocar llamarlos a lista y hacerlo por lista, que no quiero hacerlo de esa manera. Sí, Sara, tienes razón. Pues la noción de ser ciudadano empieza también con esa participación que tiene la persona para cumplir sus deberes y derechos ante la sociedad o para hacerlos cumplir. Pero como dice Sandra, pues sí, puede ser diferente, pero diferente en qué sentido? Diferente de acuerdo al Estado, diferente de acuerdo a la cultura, diferente de acuerdo a la religión, diferente de acuerdo a qué. Pues sí, Angélica, ser un ciudadano implica aceptar un conjunto de derechos y deberes, pero ¿en qué momento aceptamos esos derechos y deberes? ¿Solamente cuando cumplimos 18 años o lo hacemos desde el momento en que nacemos? ¿Cómo es la noción de ciudadanía en este sentido? O sea, si uno es un niño, ¿uno qué es? ¿Un niño, un ciudadano, una persona qué es? Laura. Profe, bueno, en la lectura hablaba, hacía referencia a los menores de 18 años y a las minorías. Entonces decía que crear que la ciudadanía o sea, se genera por derechos y deberes era algo excluyente para las personas que tenían pues menos de 18 y que eran minorías, puesto que no solo se adquiere la ciudadanía al momento de cumplir 18, porque también hablaba de la nacionalidad, que la Constitución Política hace referencia que nosotros tenemos la nacionalidad desde el momento en que nacemos en el Estado y somos parte del Estado. Entonces, se podría hacer referencia que la ciudadanía podría ir de la mano con la nacionalidad. Claro, porque ese también es otro debate. ¿El extranjero es considerado o no ciudadano? ¿Cuál es el rol del extranjero en esta noción nueva de ciudadanía? Cristian Forero, habías levantado la mano. No, profe, ya no. Es que ¿Por qué no? No, estoy pensando una mejor respuesta, profe, pero sí. Está pensando una mejor respuesta. Sí. ¿Cómo así? ¿Es que la que tenía no era buena? Pues no sé, o sea, en un momento pensé que era buena, pero no. O sea, yo estaba pensando que la ciudadanía,
como que cuando Hobbes habla del contrato social y de que uno nace Ajá, en la respectiva sociedad, uno desde el momento en que nace ya es ciudadano por jus soli de esa sociedad. Pero digamos que exactamente. hay varios tipos de ciudadanía. Por ejemplo, hay países que le dicen a uno, si usted es de este país, tiene que ser solo de este país, como el caso de Inglaterra, que te hace renunciar a tu nacionalidad anterior. El caso de Alemania. Exacto. También estaba pensando, por ejemplo, que uno es un ciudadano en formación y formado, dependiendo de, como, de la edad, pero no porque uno sea un mejor ciudadano a esa edad, sino porque es como legalmente visto y lo que uno es. Entonces digo que uno puede ser ciudadano desde joven si uno como que ayuda a la sociedad, ¿sí me entiendes? Como que uno se forma dentro de esa sociedad para ayudar a la sociedad. Sí, sí, claro, te entiendo. Valentina, ¿Sí se escucha, profe? sí, Bueno, pues en la lectura, o sea, plantean como un interrogante de quiénes están facultados para ejercer los derechos políticos, o sea, si no eran ciudadanos. Entonces decían como que, o sea, como que la respuesta para ese interrogante era que la ciudadanía se adquiría por el mero hecho del nacimiento, o sea, con el simple hecho de nacer, ya uno adquiría la calidad de ciudadano, mientras que la calidad de nacional, digamos, para ejercer los derechos políticos y demás, eh, o sea, perdón, me rectifico, para acceder a los derechos políticos y demás facultades, se adquiría con el simple hecho de la nacionalidad. sí, claro. Es que el tema de los extranjeros viene siendo sujeto de debate por muchas razones. Primero, por lo que decía Cristian, porque hay países que no te otorgan el estatus eh, de ciudadano de acuerdo a su constitución política. Hay otros estados donde los extranjeros no tienen los mismos derechos que los nacionales, pero creo que eso es lo que nos ha llevado con la globalización, ese es el concepto que más ha evolucionado, el del rol de eh, el extranjero en la ciudadanía. Sofía, habías levantado la mano, Sí, profe. te escucho. Mm, pues es que yo también pienso que la ciudadanía está ligada con la capacidad que tiene la persona para responder a dichas obligaciones y también hacer un uso, digamos, consciente de los derechos que se adquieren. Porque desde el nacimiento se tienen unos derechos y unas capacidades, ¿sí? Pero no todas las capacidades, porque se dice que no se tiene la madurez. Bueno, digamos en el Código Civil se dice que es porque no se tiene la madurez. Entonces yo pienso que la ciudadanía, o sea, digamos, al hacer, digamos, ese rango de edad, lo que permite es mm, o sea, lo que hace es darle como que esa persona que es de 18 años se ve como si puede responder a los deberes y ser consciente para hacer un uso efectivo de los derechos que posee. Esto no le quita, digamos, los otros derechos, ¿sí? Pues eso es lo que pienso. No, por supuesto, indiscutiblemente eso no le quita los otros derechos. Yo estoy de acuerdo con Brian. Brian envió su participación por el chat, pero no la envió al chat público, sino la envió al chat privado. Y voy a leer lo que nos puso Brian. Dice, de forma general y técnica, por ciudadano entendemos toda aquella persona que tiene como con el Estado un vínculo jurídico, político y anímico, es decir, quien es miembro activo de un Estado. Sin embargo, viendo el trasfondo del significado, nos damos cuenta que ser ciudadano es más que eso. Primero, ser un ciudadano es una persona que respeta y valora la diversidad, participa y contribuye a la comunidad en variedad de niveles y está dispuesto a actuar para hacer del mundo un lugar más equitativo. Eso, ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a que el punto es que ya ser un ciudadano no es solamente ser sujeto de derechos políticos y civiles, sino que ya la noción de ciudadano va más allá, va hacia la noción de la empatía, de la responsabilidad, de considerarnos como parte de un todo y tratar de trabajar para que ese todo sea eh, tratar de que ese todo esté en armonía con todos. Sebastián. Bueno, profe, pues desde mi punto de vista, el ciudadano es muy distinto la ciudadanía es muy distinta de la nacionalidad, ya que en ningún momento cuando yo voy a otro país necesito
ir a reclamar el título de ciudadano o pedir que a mí me acrediten como ciudadano. Yo nazco ciudadano, o sea, desde una perspectiva más cosmopolita, alrededor del mundo nosotros ya somos ciudadanos de todo el mundo. Eso es lo que trata de hacer la globalización. Nosotros podemos adquirir responsabilidades eh, y tener que cumplir cosas en cualquier parte del mundo, ya que, o sea, hay que desligarse un poquito de las fronteras y de las limitaciones que nos crea la visión de un Estado. Un Estado es algo que pero poco a poco está desapareciendo y va a desaparecer y se tiene que ya que pensar más en una globalización, sí, en un mundo totalmente unido, como un término ya muy altruista, porque estamos haciendo tránsito hacia esa figura y la nacionalidad va a dejar de valer y va a empezar a valer es la de la ciudadanía. Claro, porque con la globalización cada vez más las fronteras de los estados nacionales se van a ir derribando. Cada vez más los individualismos de los estados nacionales van a dejar de importar. Todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Y quiero volver al concepto que decía Andrés, creo, al principio de la intervención, y es que la ciudadanía es la condición de pertenencia y participación de una persona en la politeia o en la organización política donde se integran todos aquellos miembros de la sociedad. Este concepto pues nace en la antigua Grecia, se perfecciona en la antigua Roma y va evolucionando a lo largo de la humanidad. De ahí que pues entonces la ciudadanía les sea otorgada solamente a aquellos ciudadanos que cumplan sus deberes y puedan exigir sus derechos en un determinado Estado nacional. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las personas en la ciudadanía moderna? Resulta que yo estuve haciendo un estudio como de mercado, digámoslo así, llevándolo a términos administrativos, por varias constituciones de varios de los países más modernos o más desarrollados del mundo, tipo los Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Brasil, y me di cuenta que lo que estas constituciones reconocen como derechos de los ciudadanos son básicamente los mismos derechos que tiene la Constitución Política colombiana, el de elegir y ser elegido, es decir, el de poder tomar parte en elecciones y procesos electorales, el de poder ser elegidos para laborar en instituciones públicas en cargos de libre nombramiento y remoción, y en el de revocar el mandato de los líderes elegidos. Quizá donde en algunos se hace una diferencia es en el tema de construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Hay algunas de estas constituciones que le agregan el tema movimientos sociales. Y aquí es donde ya uno va viendo cómo van cambiando sus derechos de las personas. Leía un artículo que decía que en la Constitución de Estados Unidos, que es una de las constituciones que menos eh, reformas ha sufrido a lo largo de la historia, se habla de la construcción de movimientos sociales por la necesidad que tiene el país en que la gente se forme en grupos en sus comunidades que les permitan encontrar puntos en común sobre diferentes temas. Estados Unidos es quizá uno de los países que más movimientos o grupos sociales organizados tiene en el mundo y quizá muchas veces no hace uso de ellos. Pero entonces vuelvo yo a lo que siempre he dicho y al debate que he tenido esta semana y que no he podido encontrar de parte de los estudiantes una respuesta que me llene el corazón en lo relativo a y qué pasa entonces con los ciudadanos en los derechos medioambientales, en los derechos, en estos derechos humanos colectivos de cuarta y quinta generación que tanto pregona la ONU sobre el derecho al medio ambiente, el derecho al libre esparcimiento. ¿Cuándo, en qué momento ejercemos esos derechos o en qué momento nosotros podemos decir yo soy ciudadano porque estoy exigiendo este derecho o cumpliendo el deber a un medio ambiente sano, Sebastián? Pues bueno, profe, ese tema ya es un poco más difícil porque, como todos saben, el derecho ambiental todavía es un soft law, es algo que no ha traspasado la barrera de, de una obligatoriedad para convertirse en hard law y es lo que, digamos, se ha venido haciendo. Nosotros estamos trabajando en una revista en la cual uno de nuestros temas importantes es ese, cómo hacer una transición del derecho ambiental hacia un hard law por medio de principios y por medio digamos, como tal, un momento gaussiano. Es muy distinto, es muy
difícil hacer cambiar esos paradigmas que se tienen de la sociedad, porque cuando uno piensa en el derecho ambiental, uno no está considerando al ambiente un sujeto de derechos, sino lo está considerando desde el hombre, desde la persona, que se debe proteger el ambiente para que la persona subsista, más no para que el ambiente lo haga. Eso es lo que piensan los estados. Y ese es el problema, ese es el principal problema. Para que esos derechos, para que esos derechos sean protegidos, se debe tener más la concepción de el medio ambiente como sujeto de derechos y no el hombre. Cuando se protege un río, no se protege el río porque la diversidad del río, sino para que no afecte a una comunidad que vive de ese río. Ese es el problema con el derecho internacional y con el derecho nacional. Gracias, Sebastián. Cristian. Bueno, profe, yo creo que referente a eso, yo creo que hay una división entre las personas que creen que se puede vivir junto con el mundo y otras que como contra el mundo y viviendo por encima de todo. Entonces, yo creo que también es referente como un cambio generacional y es que las antiguas generaciones como que pensaban que el mundo era infinito, ¿sí? Todos los recursos eran infinitos. Entonces, actualmente nuestra generación o las generaciones más recientes se han dado cuenta de que del daño que se ha hecho, que le ha hecho al mundo el hombre. Entonces, yo creo que si llegaba a un punto en el que todos podamos ver el impacto que hemos tenido como sociedad en el mundo, vamos a poder hacer uso no solo como por querer, sino por obligación de esos derechos de cuarta y quinta generación, como son los ambientales. Es que yo peleo mucho por los derechos ambientales los derechos ambientales, estos derechos colectivos de la cuarta revolución industrial, porque considero que, como dice Sebastián, pues todavía no están, no tienen fuerza de ley y creo que nos olvidamos de ellos por diferentes razones. Y esto es algo de lo que ha traído la globalización a la sociedad, pues valga la redundancia. En la antigua Grecia y en la antigua Roma solamente eran ciudadanos aquellos que pertenecían a la élite o al clero, es decir, o los que tenían plata o los que hacían parte de la iglesia, porque pues evidentemente sabemos que los demás miembros de la sociedad no eran considerados ciudadanos. En la Edad Media ya los ciudadanos eran los señores feudales, es decir, los grandes latifundistas, los dueños de la tierra, al igual que el clero, que es, era el que en la Edad Media dominaba la vida política, social, cultural y económica de los estados, sobre todo de los estados europeos. Con la Edad Moderna, después de la Revolución Francesa, de la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, este carácter de ciudadanía adquiere un concepto universal y ya pasa a llamarse, como lo menciona la autora en algún punto del texto, en una ciudadanía global, una ciudadanía cosmopolita. Y muchas veces quizá no entendemos el contrasentido, no entendemos qué significa esto de la ciudadanía global o de la ciudadanía cosmopolita, cómo poder entender este término sin entrar en contradicciones. Yo quiero que veamos este video para que después del video pasemos a responder la segunda pregunta que yo les había planteado dentro de la orientación para esta charla de hoy. ¿Cómo ha cambiado la ciudadanía desde la llegada del movimiento de la globalización o con la entrada en vigencia del movimiento de la globalización? Bully Magnets y SM presentan. Nuestros amigos han conocido las implicaciones de vivir en un entorno social, los derechos y obligaciones que tienen al vivir en una sociedad, así como la forma en que nos organizamos en democracia. Sin embargo, cuando pensamos en ciudadanía, parece que eso solo incluye nuestra participación en nuestro entorno. No obstante, es importante pensar que las acciones de todas las personas tienen consecuencia a nivel planetario. ¡Planetario! Y es que en nuestro entorno es fácil reconocer nuestras diferencias como individuos y como grupos. Ahora imaginen eso en cada región, país o rincón del mundo y reconoceremos qué tan distintos somos como individuos y como sociedades en todo el planeta.
Cuando reconocemos nuestras diferencias, es fácil encontrar motivos para generar conflictos, pero es aún más fácil encontrar una oportunidad para reforzar los elementos que nos unen a todos como una sola humanidad. Y al entendernos como humanidad y ciudadanos de un mismo mundo, podemos entender problemas que nos afectan como individuos, como regiones, como países, e incluso detectar problemas que nos afectan de manera global. Aquí no hay trabajo. Todas las empresas se fueron a otro país. Y ya no hay recursos. El río se secó y talamos todos los árboles. Yo iba a documentar todo este desastre, pero aquí no hay medios de comunicación. Se supone que todos tenemos derecho a la información. Y es que asuntos como la movilización de trabajos, la escasez de recursos, la discriminación de minorías y muchos otros problemas atacan al respeto de los derechos humanos, que se consideran universales. Todo esto significa que la ciudadanía global implica una lucha colectiva por cosas que consideramos comunes como humanidad. Y aunque la idea es bastante simple, llevarla a la práctica es un proceso bastante complejo. La ciudadanía global implica también a los gobiernos, instituciones civiles y empresas de todo tipo. Ellos pueden buscar alcanzar sus metas para su propio beneficio, pero no necesariamente son comunes al bienestar de todos. Haré valer la autoridad en mi país, aunque tenga que limitar las libertades de mis ciudadanos. Yo vendo los mejores accesorios para hacer deporte del mundo, aunque son niños quienes los fabrican. Pues yo no pienso trabajar con ninguno de ustedes dos. Solo están creando problemas mayores. Así es como el poder de cada individuo se refleja ejerciendo presión en las instituciones o grupos que lo rodean, ya sea participando activamente o alejándose completamente de ellos. En ese sentido, los gobiernos del mundo también se afilian o separan de tratados y declaraciones internacionales donde tengan puntos en común con otras naciones. De esa manera se crea también un sistema de justicia internacional donde se establece una manera de actuar común. De tal manera, organismos como la ONU, la Corte Internacional y la Convención Internacional de Derechos Humanos son los encargados de crear estas reglas y ser garantes de su cumplimiento. Las naciones pueden suscribirse a declaraciones o tratados internacionales. La diferencia de cada uno es el nivel de responsabilidad que adquiere ese gobierno al suscribirse. Yo suscribí a mi país a la Declaración de Defensa de los Derechos Humanos, por lo que puedo decir que defiendo esa causa, pero no necesariamente debo respetarla en las leyes de mi país. Por eso mismo, las declaraciones son solo un discurso moral y un primer paso para acercarse a las leyes internacionales. Por otro lado, suscribirse a un tratado internacional sí implica establecer leyes y responsabilidades. También suscribí a mi país al Tratado sobre Control de Emisiones Contaminantes, porque seré un dictador megalómano, pero aquí en Curvisovia no vamos a apoyar la contaminación del aire. La ciudadanía global nos incluye a todos, individuos, grupos, gobiernos e instituciones, y tiene como objetivo crear una sola identidad moral y jurídica planetaria, equitativa y justa, donde todos podamos ayudar. La ciudadanía global llega como la suma de muchos elementos humanos que inician como nosotros al ser individuos, luego al desarrollarnos como miembros de la sociedad a la que pertenecemos y donde a la vez obtenemos derechos y responsabilidades. Como el respeto a los derechos humanos que todos tenemos. También la sana convivencia, mantener los espacios limpios y proteger la paz. Así como el respeto a la diversidad y las diferencias que todos tenemos. Ese desarrollo como individuos nos permite ser conscientes de nuestro entorno y crear participación ciudadana y también política para solucionar problemas comunes que van desde tu familia, tu calle, tu ciudad, tu país y hasta llegar a todo el mundo. Por eso hemos preparado este video y toda una lista de reproducción sobre estos temas. Seguro te ayudará a conocer cómo los seres humanos convivimos, participamos, nos organizamos y vivimos en una sociedad local a la vez que global. Estos videos son una participación especial de SM con Bully Magnets. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! Entonces, ¿cómo ha evolucionado la ciudadanía o el concepto de ciudadanía con la llegada, la entrada en vigencia de la globalización? Valentina. Bueno, pues en la lectura se mencionaba que
el concepto de ciudadanía debía ser replanteado, o sea, el concepto tradicional, con la llegada de la globalización a los estados. Entonces, mencionaban que el ciudadano debía em, adaptarse a todo lo que conlleva la globalización, como la apertura de nuevos mercados económicos, los tratados de libre comercio que se han suscrito entre estados. Entonces decían que em, el ciudadano no eran solamente los nacionales, que era el concepto tradicional que se tenía, sino que ahora ya pasaban a ser ciudadanos del mundo. Entonces tenían que adaptarse como a esa situación. Gracias, Valentina. Daniel. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, pues respecto a esa pregunta, pues también hay que tener claro por qué se da la evolución y por qué se tiene que replantear el término que la compañera mencionó. Y es que eso se debe a los factores económicos, tecnológicos y los marcos jurídicos que se han creado en virtud pues de la globalización, ¿no? Entonces, pues de esta manera también la lectura mencionaba y hacía como de un eje central en ese punto, que era cómo las relaciones sociales generaban unas actividades interdependientes entre individuos de diferentes estados, lo que pues precabe, por así decirlo, una sociedad cosmopolita. Por lo tanto, pues de ahí que toca pues como plantearse y ir más hacia la idea de esa sociedad global y cómo aportar a ella. Gracias, Daniel. Juan Pablo. Pues con respecto a lo que decía la lectura, pues ahí hablaba de que sí, este concepto de ciudadanía debe cambiar por lo mismo, porque cada vez se ven más en más países que llegan pues extranjeros. Entonces, ¿cómo se va? O sea, ¿ellos son ciudadanos o no? Y si lo son, ¿en qué pueden participar? ¿Tienen los mismos derechos que cualquiera? ¿Pueden votar en las mismas elecciones? ¿Pueden elegir a los representantes? ¿O tienen unos derechos limitados? Porque a fin de cuentas, pues hay gente, ahora más que nunca se ve que en cada país llega gente de otros países que no nacieron en ese país, pero pues llegan a vivir y se establecen. Entonces, ¿qué derechos tendrían y qué pueden hacer en cada caso? Entonces, por eso el concepto de ciudadanía debe variar para establecer bien qué aplica a cada persona. Pues Y si son porque igual de que yo. una u otra manera estas personas, este caso de los inmigrantes, estas personas también llegan a otras sociedades a aportar económicamente, con impuestos y demás, pues lo ideal sería que también tuvieran ciertos derechos de corte político y civil como, como los tienen los ciudadanos nacionales de esos estados. Creo yo que sería uno de los cambios más importantes también para que estas mismas personas se sintieran propias de estas sociedades y las sintieran o se sintieran arraigados a ellas. Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, también se puede establecer que del concepto de ciudadanía anterior, pues se dice que ya está como desactualizado debido a la globalización. Esto, digamos, al nuevo enfoque económico, a los tratados de libre comercio, a que cada vez es más posible interconectarse entre países y de un extremo a otro, que antes de que hubiera avances tecnológicos no se podía dar. Entonces se dice que ya se puede dar, es como una eliminación de fronteras, porque ya el ciudadano, digamos, estadounidense puede ir a vivir a otro país o el colombiano a otro país y ya no va a sentir arraigada la ciudadanía a su lugar de nacimiento, sino como a su lugar de residencia. Entonces dice que se debe establecer un nuevo concepto más global en cuanto a lo tecnológico y a los avances económicos. Claro, porque es que si yo me voy a vivir a Kuala Lumpur, por ejemplo, yo pues voy a generar unos sentimientos de arraigo y de cariño hacia Kuala Lumpur porque es la ciudad que me está dando el trabajo, un estilo de vida digno, etcétera, etcétera. Entonces también debería ser considerada, o yo misma me consideraría a mí misma ciudadana propia de Kuala Lumpur. Eso pasa mucho en ciudades, por lo menos aquí en Colombia pasa mucho en Bogotá. Siempre se ha dicho que Bogotá es la ciudad de todos, que Bogotá es la ciudad en donde a donde todos podemos llegar, pero que nadie quiere a Bogotá. Entonces creo que también debemos empezar a cambiar ese concepto de ciudadanía para que todos generemos arraigo por los lugares donde estamos, por los lugares que nos dan la forma de vida que tenemos y que
nos hacen ser lo que somos. Realmente uno ya no es de donde nació, sino uno es de donde vive. Entonces, por ejemplo, yo les pongo mi caso particular. Yo nací acá en Bogotá, pero muy chiquita me fui a vivir a Santa Marta, después me fui a vivir a Barranquilla, después me fui a vivir a Bucaramanga y hoy nuevamente estoy acá. Pero nunca dejé de querer a esta ciudad porque gracias, y hoy más que nunca lo entiendo, porque estoy acá y esta ciudad me tiene donde debo estar y me tiene haciendo lo que quiero hacer. Entonces, debo tratar de responder a ese amor que esta ciudad me ha dado, al acogimiento que me ha dado y tratar de construir una ciudadanía más efectiva para responder a los desafíos que la globalización nos da. ¿Y cómo podemos construir una ciudadanía más efectiva a nivel global? ¿Qué podemos hacer? Y creo que esto es algo que es muy importante. Lo primero es que hay que tener herramientas para que podamos comprender la realidad de una manera crítica, responsable y comprometida. Y aquí viene algo que yo les he dicho mucho y que no me he cansado y no me cansaré de repetirles. Hay que tener pensamiento crítico. Hay que ir más allá, hay que indagar, hay que cuestionar, hay que interpelar, hay que dudar, hay que tener capacidad de curiosidad. Y para esto es muy importante la educación. Nosotros no aprendemos a ser ciudadanos, no aprendemos a ser buenos ciudadanos si no nos educamos para ello. Pero más allá de educarnos con la Constitución y todo esto, tenemos que educarnos desde casa, con valores, con normas de comportamiento. Aquí me gusta traer mucho a colación una frase que decía Freddie Mercury, el vocalista de Queen, que era la principal enseñanza que le había dejado su papá, y era buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esa es la clave para ser una buena persona. Yo creo que antes que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenas personas y tenemos que poderlo hacer para poder identificar cómo lo local termina impactando en lo global y cómo lo global también impacta en lo local. A ver, y ahorita estamos viendo, esto es un ejemplo clásico, como un virus que empezó allá en China, allá en una ciudad refundida en China, nos tiene a todos hoy como nos tiene encerrados, nos tiene asustados, nos tiene sin trabajo, nos tiene con la incertidumbre, nos tiene redefiniendo nuestros patrones de vida. Es decir, como algo que pasó por allá nos impacta acá. Entonces, lo mismo como algo que pasa acá puede impactar en lo global. Siempre hemos hablado del fenómeno de la globalización, pero hoy en día los expertos, los sociólogos, los filósofos, los historiadores, hablan de un evento que se llama la glocalización. Es decir, cómo lo global va a cambiar las formas de vida y las formas de comportamiento de lo local. Entonces tenemos que empezar a volver a conectarnos con lo local, con lo de acá, con lo nuestro, con nuestras tradiciones, con nuestra identidad. No permitir que se pierdan, porque es lo local lo que impacta en lo global, más que lo global lo que impacta en lo local. Tenemos que poder conectarnos con la realidad social desde la empatía y la solidaridad. Yo les decía en la clase en la que hablábamos de los retos de Colombia como sociedad, que teníamos que dejar de ser una sociedad tan egoísta, tan individualista, que teníamos que ser una sociedad más empática, más colectivista, más amable, porque es que tenemos que entender que nosotros no somos los únicos en este mundo, que este mundo está rodeado de gente y que si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás, vamos a cuidar de nuestra casa común, que es este mundo, que no hay otro mundo. Es decir, ahorita nosotros, yo no puedo decir, ay, no, es que ahorita nos vamos a ir a colonizar Marte, porque no sabemos si allá se pueda vivir. Entonces, tenemos que cuidar este planeta porque es el único que tenemos. Gústenos o no, es el único en el que podemos vivir de una manera muy sana. Tenemos que sentir que somos parte de un colectivo de personas que compartimos un mismo sentimiento de identidad a nivel global. Hay un autor que se llama Alexander Wendt que dice que las personas construyen su realidad social a partir de intereses e identidades compartidas. Entonces, por ejemplo, Alejandra, Andrés Felipe, Brian, Sara y yo nos dimos cuenta por cosas de la vida que compartimos el mismo amor por los koalas, que nos gustan los koalas y que queremos defender los derechos de los koalas.
que queremos que los koalas dejen de ser animales en vía de extinción. Entonces, como compartimos esa misma identidad y ese mismo interés, vamos a sentirnos capaces de ser agentes de cambio, a emprender acciones que por muy chiquitas que sean, logren construir un cambio en la sociedad. Por eso es que hay que abrazar la diferencia de los demás. Resulta que yo no puedo odiar a los feministas, a las feministas. Si su lucha ayuda a cambiar en algo la sociedad, pues adelante, que lo hagan. Yo no puedo odiar a los pro vida, porque si su lucha contribuye a mejorar en algo la sociedad, adelante, que lo hagan. Yo no puedo odiar a los ambientalistas. Si su lucha contribuye a mejorar en algo la sociedad, adelante, que lo hagan. Yo no puedo odiar a la comunidad LGBTI. Si su lucha ayuda a contribuir en algo a la sociedad, adelante, que lo haga. Y la gente no puede odiar mi lucha. Si mi lucha es que a través de la educación podemos construir un mundo mejor, pues déjenme llevar mi lucha a cabo. Por eso también se los dije en una clase y se los vuelvo a decir, cada uno debe tener una lucha. Búsquela en el fondo de su corazón y échela para adelante. Y busque con quién se identifica, con quién comparte ese interés. No necesariamente tiene que ser el vecino, el primo, el amigo, el novio, la novia. Puede ser alguien que esté a kilómetros suyo. Y el mejor caso, el mejor ejemplo es los muchachos que protestaban en Hong Kong para lograr la independencia del Estado chino. Los jóvenes que protestaban en París para buscar una reforma laboral equitativa. Las muchachas que protestaban en Ciudad de México pidiéndole al Estado que no las matara más. Los jóvenes que protestaban en Santiago de Chile pidiendo un cambio de la Constitución. Los jóvenes que protestan en Bogotá por el acceso a una educación de calidad. Todos ellos tienen algo en común, todos ellos tienen una identidad en común. Y es que el statu quo de los estados ya no les está respondiendo a sus demandas, ya no les es suficiente para responder a las demandas que ellos tienen. Entonces ellos se constituyeron en agentes de cambio para emprender acciones que logren un cambio, valga la redundancia. Aquí no estamos hablando de si las acciones son buenas o son malas, solamente estamos hablando de que estas personas quieren emprender acciones que generen un cambio. Pero asimismo, como nosotros nos convertimos en agentes de cambio, nos convertimos entonces en responsables de gran parte de lo que pasa en el mundo. Nos convertimos en responsables de temas como el cuidado medioambiental, el respeto a los derechos humanos y nuestra responsabilidad para enfrentar pandemias y epidemias como la que nos tienen ahorita confinados, que van a seguir apareciendo. Porque si ya se dieron cuenta, ya no es solamente el coronavirus, sino que ahora hay unos avispones gigantescos asesinos, cosa tan horrible, y hay un virus, una enfermedad que existía desde hace mucho tiempo, pero que el coronavirus la ha agravado, que es el síndrome de Kawasaki. Entonces, todo esto sobrepasa fronteras y nosotros también tenemos una responsabilidad. Esta nueva ciudadanía global, esta nueva ciudadanía cosmopolita, nos lleva a redefinir nuestra relación con el Estado, porque ya nuestra relación con el Estado no va a ser de salir a protestar, de salir a reclamar, sino que como probablemente no podamos volverlo a hacer por mucho tiempo, porque no podemos estar en grandes aglomeraciones, en masa, nos va a tocar ver cómo hacemos para seguirle exigiendo al Estado que cumpla con su mandato, que cumpla con aquello que tiene que hacer. Pero también a nosotros nos va a hacer cambiar cosas de puertas para adentro de nuestra casa. Nos va a hacer cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de uso de las cosas que tenemos en la casa y nuestras formas de reciclaje. Tenemos que entender que ahora sí vamos a entender por qué esto del reciclaje es tan importante. Pero lo más importante es que de verdad tenemos que desarrollar, muchachos, la empatía. Que sin la empatía, sin la solidaridad hacia la lucha del otro, sin el respeto hacia la diferencia, no podemos lograr nada. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a creer que solo nosotros tenemos problemas, que solo nosotros tenemos inconvenientes. Y no es así. Quizá yo ayudando a Alejandra a resolver su problema, termine yo resolviendo el mío por tema indirecto. Es decir, tenemos que ser más solidarios con el otro. Esta mañana, yo siempre que me levanto tengo una rutina y es que me levanto y mientras estoy preparándome el desayuno y estoy desayunando, escucho radio. Me gusta escuchar radio. Y estaba escuchando Blue Radio y estaba escuchando la entrevista que le hicieron al abuelito al que la policía le pegó ayer. No sé si saben, conocen el caso o vieron el video de un abuelito en San Victorino al que la policía le pegó.
Y el abuelito, pues le preguntaban al abuelito que él por qué había salido, si era un abuelito mayor de 70 años y tal. Y el abuelito decía, pues que es que él tenía que trabajar, que él es vendedor ambulante, que a él no le dan subsidios, etcétera, etcétera. El caso fue que de todo lo que dijo el abuelito, yo me quedé con algo. Y el abuelito dijo, yo ayer que vino mi general a pedirme perdón, que fue el general de la policía, el comandante de la policía de Bogotá, a pedirle perdón, y a decirle, el general, a decirle que los policías que lo habían castigado, que le habían pegado, iban a ser castigados. Dijo, yo le dije a mi general, por favor no los castigue, porque esos muchachos necesitan el trabajo. O sea, qué lección de empatía tan grande. Me agreden, te agreden y todavía tú, profe? el trabajo. Ah, Qué lección de empatía tan grande la de este abuelito. O sea, a pesar de que le pegaron, él todavía está pidiendo cacao por los policías. ¿Cuántos de nosotros somos así de empáticos? Probablemente ninguno, me incluyo. Yo también soy muy egoísta. Entonces hay que tener esta empatía con las personas, hay que entender que así como yo tengo problemas, el otro también tiene problemas. Y así como yo estoy pasando por unos cambios, ayer teníamos una reunión y nos decían en una reunión que tuvimos, es que ustedes los profesores deben entender a los estudiantes. Deben entender que los estudiantes tienen problemas, que los estudiantes muchos no tienen acceso a internet, que los estudiantes hacen esto, que los estudiantes aquello, etcétera, etcétera. Y un profesor levantó la mano, un profesor de la Facultad de Derecho levantó la mano. ¿Y quién entiende a los profesores? ¿Será que los estudiantes entienden a los profesores? ¿Se preocupan por la salud física, mental de sus profesores? Entonces, como que la invitación también es que desde lo pequeño construyamos algo más grande, así como nosotros sus profesores, bueno, no sé si todos, me atrevo a hablar por todos sus profesores, no sé si estoy cometiendo un error. Nos preocupamos por ustedes, por preguntarles cómo están sus familias. Ustedes también preocúpense por sus profesores. Miren a ver qué sienten sus profesores, dediquen un minuto antes de empezar la clase a preocuparse por sus profesores. Quizá ellos también lo necesitan. Ustedes no saben. Y esto me lleva a hacerles la última pregunta que les había planteado la semana pasada cuando les compartí la lectura y una pregunta adicional. ¿Cuál es el rol de la cultura? Ya que Laura por acá en el chat habla de la cultura y la globalización es un tema muy cultural. ¿Cuál es el rol de la cultura en la evolución de la ciudadanía? ¿Y qué rol juega cada uno de ustedes como ciudadano en esta nueva modernidad, en esta nueva realidad que tenemos? ¿Quién quiere empezar? Hello. Cristian. bueno, profe, yo quiero responder a la de qué rol juega como, pregunto que no alcanzo a ver acá. ¿Qué rol juegas tú como ciudadano en la nueva modernidad? Dale. Yo creo que la adaptación es un proceso de la especie humana en sí y de la humanidad. Y pues al ser nosotros como la nueva generación, la que nació dentro de la globalización, la que no se adaptó, sino que nació dentro de la misma, nosotros tenemos como el deber de, por ejemplo, me he dado cuenta en esta pandemia, ayudar a las personas a las que no se les da, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que ayudar mucho a mi mamá en el trabajo de ella porque pues no sabe usar muy bien el internet o las cosas así como de tecnología. Entonces yo creo que nuestro rol en esta nueva modernidad es como la del apoyo hacia las antiguas generaciones y la de, como, ¿cómo decirlo? El apoyo a las antiguas generaciones y también el no dejarnos consumir a la siguiente generación y a nuestra generación por esa nueva modernidad. Ya. Yo creo que tienes razón, Cristian, en que no debemos dejarnos consumir por todo eso. Muchas veces, y tú lo dijiste, ustedes son nativos de este tema tecnológico, pero sabes que ustedes no son tan nativos de este tema tecnológico. Es decir, ustedes, y me incluyo yo, pues los millennials y los centennials y toda esta gente nueva, ahora que los llaman de unas maneras todas raras, somos muy buenos para manejar redes sociales, pero me he dado cuenta que somos muy malos para manejar herramientas que nos lleven a mejorar para la educación y eso. Me he dado cuenta, de pronto ustedes no, pero
hay estudiantes que se les dificulta el tema de entrar a la plataforma Moodle, navegar por la plataforma Moodle, entender la plataforma Moodle. Creo que aunque somos nativos digitales, no somos tan nativos digitales o tan avesados en esto de las redes sociales. Y estoy de acuerdo contigo en que nuestro rol es ayudar a los demás, ayudarlos desde lo que podamos, con lo que podamos y como podamos. Creo que eso también habla muy bien de nosotros, de nuestro sentido de la solidaridad en términos generales. ¿Quién más quiere responder alguna de las dos últimas preguntas que se plantean para el debate? Quizá los que no hayan hablado la clase de hoy o los que no hayan intervenido. Bueno, si los que intervinieron quieren repetir, pues más puntos tendrán a la hora de la nota de participación. Sofía, te escucho. Pues yo quiero responder a cuál es el rol de la cultura. Yo pienso que la cultura, o sea, la generación de cultura y la cultura que estamos generando, que es una cultura global, digamos, es lo que puede fomentar los cimientos de una comunidad globalizada, y eso es lo que nos va a ayudar a ser una verdadera, o sea, a tener una verdadera ciudadanía global. Porque como en el texto decía, y se ve mucho en el texto, que antes de ser una ciudadanía se tiene que ser comunidad. Y entonces también tenemos que plantearnos qué clase de elementos se están implementando en la cultura global que se está creando. Porque ya es como una realidad. Pero entonces yo pienso que toca ver qué elementos se están plasmando en esa cultura. ¿Cuáles son las principales bases, o sea, bases, digamos, en valores? Porque uno de los momentos más grandes de la globalización, digamos, es la cultura, es el capitalismo, el consumismo, y asimismo los valores que estos tienen. Entonces, el individualismo que tiene el capitalismo, y por eso yo creo que también es importante que en esta cultura que se está generando nosotros seamos, o sea, pues nosotros podamos ser también generadores de conciencia, que no solo importa, digamos, digamos, la economía, los derechos, sino también generar esa empatía, generar la solidaridad, que también es importante plasmarla en la cultura. Pues eso pienso. Y estoy de acuerdo contigo, y estoy de acuerdo acá en lo que dice Sara en el chat, en que el tema va de aprender a ser más humanos, más empáticos con nosotros independientemente de donde vamos. Y lo que dice Angélica, que su reto como docente es el reto de abrirles puertas a los estudiantes para lo que ellos puedan hacer en su futuro. Y muy de acuerdo con lo que dice Lorena, en que es muy, muy, muy importante la formación ética de los chicos, de la gente. Yo siempre he dicho que el mejor modelo de educación es el modelo japonés, el modelo que desde donde muy chiquitos se enseña a los chicos a los valores y las cosas que necesitan, porque es muy chiquitos donde los chicos van a agarrar todas las bases de lo que necesitan para su vida. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar más en la forma en cómo estamos educando a los chiquitos, a los niños, porque muchas veces nos preocupamos nos preocupamos por cosas muy banales de la vida y no por cómo estamos educando a nuestros niños. Entonces creo que es muy importante también eso. Pero bueno, yo quiero agradecerles a los que participaron por la participación, por haber leído el texto, por haber hecho un poco el ejercicio. Vamos a leer a Michelle. Vamos a leer a Michelle antes de yo seguir dando mis agradecimientos. ¡Claro! Michelle, esto es un punto de quiebre para nosotros como sociedad. Aquí vamos a darnos cuenta que tenemos que redefinirnos como sociedad y que tenemos unos retos gigantescos. Y yo no sé, sinceramente, si estemos
listos para afrontar esos retos como sociedad que tenemos. Realmente no sé si estemos listos para cambiar o si nos toque hacerlo a la fuerza. Juan Pablo, lo que pasa es que el tema de la cultura tiene una cosmovisión tan complicada que hablar de replantearlo puede ser un poco complejo porque nos podemos terminar metiendo en una camisa de 11 varas bastante compleja, pero podría ser también una opción. Como les decía, les agradezco por haber hecho la lectura, por haber participado en este pequeño debate. La idea era pues que escucharlos hablar, escucharlos ver qué pensaban y pues fue bastante productivo. Para esta semana, como ustedes saben, como les dije, no hay ninguna actividad en la plataforma, excepto que quiero invitarlos a que de una vez vayan a la semana 15 del aula virtual y lean un texto. En la semana 15 hay dos textos. Uno que se llama Choque de Civilizaciones, del profesor Samuel Huntington, que es un texto que deben leer de forma obligatoria para la siguiente semana. Tiene 24 páginas. Aprovechen esta hora que les queda en este momento. Tiene 24 páginas porque ese es el tema del que vamos a hablar la siguiente semana. Este tema de hoy de la crisis de la ciudadanía y de la nueva concepción de ciudadanía es un abrebocas de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Una de las teorías políticas internacionales y sociológicas más relevantes de los últimos tiempos ha sido la del choque de civilizaciones. ¿Qué es el choque de civilizaciones? ¿Qué se entiende por choque de civilizaciones? ¿Son las personas las que pelean ahora en lugar de los estados? ¿Son las personas las que tienen que cambiar ahora en lugar de los estados? ¿Cómo estas crisis políticas, religiosas, sociales, ambientales van a ayudar a definir la vida de los estados y sobre todo de un estado como el nuestro? Un estado que está en la mitad de una gran balanza que se llama el nuevo orden mundial. Entonces, por favor, la siguiente semana pues vengan preparados con la lectura para que a medida que vayamos desarrollando la teoría del choque de civilizaciones puedan participar. No quiero ser insistente, repetitiva y cansona con esto, pero les recuerdo que la participación en clase vale el 20% de la nota del corte, entonces por favor no dejen todos para participar la última clase porque va a ser físicamente imposible que todos logremos participar la última clase, pero pues entonces aprovechen estos espacios que vamos teniendo en estas clases. Hay gente que me ha dicho que no pudieron ver la nota del quiz. Yo no sé si ya técnicamente una vez se cerraba el quiz ya podían ver la nota. Entonces intenten ingresar nuevamente y ya si no la pueden ver, pues me avisan. Compañeros, para algunos que me preguntaban a mí, la forma de verla, si no le aparece de una, entran a la parte izquierda y ahí dice calificaciones. Y ahí le aparece la última nota. Pues a varios compañeros que me dijeron cómo verla les sirvió así, por si alguno la quiere ver. Ay, súper, Cristian, muchas gracias por el tip. Esa es la actitud. Para las personas que no presentaron el quiz la semana pasada porque no tenían internet y demás, les pido por favor, no debería hacer esto porque yo, mejor dicho, juré sobre la Biblia que no les iba a dejar repetir actividades, pero sé que no son más de una o dos personas. Envíenme un correo electrónico y yo les digo qué actividad van a hacer para recuperar la nota del quiz. Pero tienen que hacerlo hoy, enviármelo hoy, no la semana que viene, no la última clase, porque pues evidentemente la última semana no voy a estar pendiente de esas. No sé si tengan alguna pregunta, algo más que decir, algo más que agregar. Si no, entonces quiero que se me vayan raudos y veloces a leer el choque de civilizaciones para que nos veamos muy puntuales el próximo jueves acá y podamos discutir de ese tema que sé que va a generar debates y les va a encantar. Profe, ¿cómo es que se mira la calificación? Qué pena. Cristian. El compañero acaba de decir, qué pena contigo. Cristian, repite, porfa. Listo, bueno, compañeros, para los que no han podido ver la nota y quieran verla, entran a la aula virtual, ponen la clase de la profe y al lado izquierdo, inferior izquierdo aparece una barra de navegación. Entonces aparecen varias opciones, área personal, páginas del sitio y hay una parte en la que dice calificaciones. Le ponen clic ahí y ahí le van a aparecer todas las notas que la persona les ha dado de este corte desde el pasado y les aparece el porcentaje equivalente en el corte más la nota. Entonces, la nota del parcial del quiz me aparece como quiz clase mayo 14. Entonces, ahí les aparece la nota. Listo, muchas gracias.
Si definitivamente no pueden, me envían un correo y yo se las mando por correo, no pasa nada. Y ya listo, entonces no siendo más, nos vemos el otro jueves en Zoom, muy puntuales a las 9 de la mañana. Un abrazo, se cuidan. Hasta luego, profe. que la haya bien. Chao, Cristian. Chao, profe, gracias. Chao, Alejandra. Chao, Sebastián. Chao, Sara. Chao, Laura. Chao, Brian. Hasta luego, profe. Chao, Jefferson.